Diga a todos, me da mucho gusto poder estar acá. Aunque es una gran responsabilidad, el pastor me pidió que pudiera compartir en esta tarde, pero cuando es un tema libre es bien complicado porque ¿de dónde sacas Hay tantos temas en la Biblia que son interesantes, todos son interesantes, son profundos, nos llenan de ánimo y de gozo. Entonces yo quise traerles algo acá de lo que estamos compartiendo los días jueves. Los días jueves estamos compartiendo el libro de los Salmos, estamos estudiando el libro de los Salmos. ¿Qué creen que empezamos uno por uno? Ya vamos ahorita en el Salmo 97. Ya tenemos como año y medio estudiando el libro de los Salmos y nos ha dejado gran enseñanza. Yo quisiera preguntarles acá, ¿cuál es su libro preferido de la Biblia? Los que ya han leído la Biblia, ¿cuál es su libro preferido? Que me digan así al aire. Max. El Evangelio de San Juan. San Juan. Por allá en la computadora. Salmos. Hasta cita nos dio Salmos. Salmos. 99, el que habita el abrigo del Altísimo. 91. ¿Cuál? Bueno, Salmos, el libro. Por allá. Por allá. Mateo. Proverbios. Salmo 19. Isaías. Juan. Salmos. Pregunté a varios y la mayoría nos dijo el libro de Salmos. El libro de Salmos tiene una manera peculiar de ser. Es un libro de poesía. Fue constituido como un libro de poesía y de sabiduría. Algunos hermanos se han acercado conmigo y me preguntan, hermano, es que no sé orar. ¿Cómo puedo orar? Le digo, lea el libro de los Salmos. Lea el libro de los Salmos y ahí aprende cómo orar. Rápido, antes de comenzar, vamos a hacer un ejercicio. Yo lo abrí así donde cayó. Salmo 93 dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió de poder, se ceñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Leí eso y yo ya estoy conociendo acerca de Dios y aparte ya estoy aprendiendo a orar porque puedo orar de esta manera: Señor, tú que reinas sobre la tierra, tú que eres magnífico, tú que estás vestido de poder y que afirmaste el mundo, que no te mueves, permíteme estar cerca de ti para no moverme ante los problemas. Permíteme estar agarrado y tomado de tu mano. Estoy orando con los salmos. Esa es la manera en que nosotros podemos aprender a orar. Cuando leemos los salmos y nos acercamos a ellos, ya estamos aprendiendo a orar. Esa es una de las formas en que yo les recomiendo a los hermanos para poder y saber orar. Salmo 23, Salmo 91, todos aquellos salmos pues nos ayudan a saber cómo orar. Y otra peculiaridad que tienen los salmos es que nos ayudan a conocer a Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, cuál es el carácter y las características de Dios, lee salmos. Es en el libro de Salmos, en el 136, donde conocemos que Dios lo puede todo, lo llena todo. Que Dios es omnipotente, omnipresente. ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy al monte más alto, estás tú. Y si voy al abismo más profundo, estás tú. Antes de que salga palabra de mi boca, tú lo sabes todo. Los Salmos es un libro precioso, es un libro hermoso, que nos lleva a saber orar, pero sobre todo a conocer a Dios. Y yo quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, ahí en este salmo que no es tan conocido ni tan popular, pero por eso lo quise traer aquí a la mesa, porque toda es la palabra de Dios inspirada por Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 18. Y así cuando lo encuentren, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Salmo 18, vamos a leer del 1 al 15, en algún momento vamos a leerlo, pero antes quiero hacer una oración para poner esto en manos del Señor. Mi Dios y mi Rey, te doy gracias porque me permites estar acá, Señor. Sé, Señor, que tenemos libros preferidos, sé que tenemos libros que nos encantan, que nos animan y que nos exhortan. Salmos en particular, números, capítulos
específicos que nos alientan, pero yo te ruego que podamos ver la belleza de tu palabra en cada uno de estos salmos, en cada línea de la Escritura, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad, a saber quién eres y cada día conocerte más y más y más. Te ruego que me ayudes, que me dotes de habilidad, pero sobre todo que me uses como un instrumento que transmite tu linda, hermosa, confortante y desafiante palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos a tu verdad, Señor, para proclamar tus verdades. Permíteme transmitir con fidelidad, Señor, y ayúdame a no ser tibio o ligero, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, en el ánimo, en la exhortación, en la misericordia, sino ser certero como tu palabra lo es, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra, te ruego que también nos dotes a nosotros con ese mismo poder para que podamos salir hoy bendecidos, conociéndote más. Y que al final de este mensaje podamos decir, como dice tu palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer con el encabezado también del Salmo 18, que dice así, leemos juntos: acción de gracias por la victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Ya había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Hasta allí, hasta el 15. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este salmo es un salmo que quizás nadie lo va a decir entre sus favoritos. Es un salmo que a veces nos pasa desapercibido porque hay salmos muy emblemáticos. Hay salmos que son súper conocidos. Ya los decían algunos hermanos. Pero este salmo nos muestra dos aspectos muy interesantes. Primero, es que este salmo, mis hermanos, lo escribe ¿quién? El rey David. Para los que no han leído la Biblia, el rey David fue un hombre que Dios escogió para ser rey de su pueblo. Pero el rey David estaba siempre siendo perseguido por un rey anterior a él. Ese rey, ¿por qué lo quería matar? Porque sentía celos.
¿no? Sentía celos. David, Dios lo empezó a prosperar, él pudo matar, si ustedes se saben la historia de David y Goliat, él pudo matar a Goliat cuando nadie se quería enfrentar a él. Y él fue cobrando fuerza y fue un general. Entonces el rey en turno, que era Saúl, le tuvo envidia y dijo, ¿cómo es posible que la gente lo esté queriendo más a él? Él va a ser el próximo rey, tengo que acabar con él. Entonces dice que empezó una persecución como película de acción, ¿no? Una persecución férrea, una persecución de que no quería atraparlo para darle una calentadita, como decimos, sino para acabar con él. Y después también el rey David sufre otra búsqueda por quererlo matar. ¿Cuál era? ¿La de quién? La de su hijo. Es una más triste. Su hijo, también que quería apoderarse del reino, Absalón se llamaba su hijo, quería matarlo. Y terminó tristemente con una muerte, no sé cómo decir, médicamente no sé cómo es, pero iba cabalgando y dice que Absalón era el hombre más hermoso sobre la tierra. Así dice, ¿no? Era muy guapo Absalón. Entonces traía una cabellera, yo creo que le hacía así, y se enredó con una rama, y no sé si se desnucó o cuál sea el término médico, pero allí quedó, enredado, y David lloró. David pasó, a pesar de todas las glorias que él tuvo, pasó muchas cosas. Y nos va a leer, a decir, después ya entrado en años, es decir, cuando él ya era mayor, nos va a decir entonces qué es lo que pasó o cómo él ve la perspectiva. Y el día de hoy, así como David se regresó, yo quiero que hagamos un ejercicio, que pongamos a trabajar nuestro cerebro, nuestra imaginación. Ojo, no es meditación y shalom, no. Quiero que pongamos a trabajar nuestra mente de dos maneras. Primero, quiero que cerremos nuestros ojos y nos pongamos nostálgico. ¿En qué? Les quiero pedir que traigan a la memoria todos aquellos momentos terribles, aquellos momentos complicados. ¿Se acuerdan cuando les diagnosticaron una enfermedad incurable, una enfermedad grave? ¿Se acuerdan cuando tuvieron una pérdida, una ruptura, una crisis económica terrible? ¿Se acuerdan cuando cometieron ese pecado o ese error que les ha costado mucho y que les ha traído tantas consecuencias? Acuérdense de alguno de ellos, de aquellos pecados que parecen imperdonables, o cuando tuvieron un accidente y un problema que no pensaban poder salir de allí, que fue tan complicado que ustedes hasta llegaron a pensar que era mejor abandonar todo y salir huyendo, que era mejor dejar de vivir. Yo creo que muchos hemos tenido ese tipo de problemas. Sin abrir sus ojos, ahora piensen cómo salieron de esa dificultad, cómo ahora están acá, cómo han podido soportar todas estas cosas. Quizás no han echado cuenta de quién los ha ayudado y no podemos explicarlo al 100%, pero dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 1:14, que todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Ahora abran sus ojos. Y estamos aquí, en 14 de julio de 2024. Y muchos de esos problemas se han ido, se han desvanecido, ya no están a nuestro lado. ¿Qué creen? Que hoy tenemos una nueva oportunidad. Porque dice el libro de Eclesiastés 9:4, que mientras haya vida y esperanza, y hoy estamos vivos acá, hoy despertamos a nuestra realidad. Y también dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. A pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que hemos pasado, ya sea por la decadencia del mundo, por la falla de las personas o por nuestro propio pecado, hoy estamos aquí y tenemos una oportunidad inmejorable. Hoy que nos visitan por primera vez acá, ¿tu nombre, perdón? Isela. Hoy que nos visita acá, más allá de la decisión que ella haya tomado por estar acá, está una decisión eterna porque ella viniera acá. Dios ha hecho una invitación para que ella venga y ha tocado su corazón, ha dispuesto los medios, está acá con un propósito, y el propósito es conocer al Señor. Dios a veces orquesta todas esas cosas, como las orquestó en David y como las ha orquestado con nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y como les leí, dice ahí
Hebreos 1:14, que a veces nosotros no sabemos ni cómo salimos de esos problemas, pero que los ángeles son servidores de Dios que ayudarán a aquellos que un día recibirán la salvación. No sé si ayer vieron las noticias. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿No vieron? Hubo un atentado contra Donald Trump. Lo balacearon directamente y una bala pasó y rozó su oreja. 2 centímetros más, ahí queda, o 1 centímetro más. ¿Cosas de la casualidad? No, Dios tiene el control. Y de la misma manera, Dios siempre ha tenido el control. Hoy despertamos aquí y pongámonos en esa situación. Esas cosas pasaron, esas cosas están, o algunos estamos batallando con ellas, pero Dios ha estado con nosotros. Y también de la misma manera, David, inspirado por el Espíritu Santo, después de haber recorrido todos esos problemas, mira aquí y mira esos antiguos peligros. Los mira, los ve de reojo, pero también ve cómo Dios los sacó de allí. Él repasa todas las vicisitudes de su vida, pero también observará las bondades maravillosas de Dios, la providencia hacia él, cómo Dios lo ha cuidado, cómo Dios lo ha protegido. Es un recordatorio de las misericordias más notables para consuelo propio y para ánimo de su pueblo. Este tema que yo traigo puse las glorias del pasado. Le voy a pedir a mi hermanita si lo pone, ahí está la imagen en el escritorio. Esta misma historia del Salmo 18, hermanos, la podemos encontrar. Es el mismo pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 22. Es lo mismo si nosotros leemos. Y vamos a empezar con el verso 1. Dice así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Antes de venir a Dios a contarle y a exponer todos los problemas que ha tenido, David expresa algo y nos enseña algo. Lo primero es que expresa alabanza, expresa amor por Dios. Dice, te amo, de una manera entrañable. Te amo, Señor, fuerza mía, dice la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice, fortaleza mía. David entra delante de la presencia de Dios con un alabanza. Dice el verso 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Al terminar de echar, como nosotros lo acabamos de hacer, de echar una mirada al pasado y contemplar la belleza del camino por la cual Dios nos ha traído, David entonces empieza a enlistar una serie de nombres, de dulces nombres, de nombres preciosos que él puede imaginar para su Creador. ¿Qué le dice? Roca mía y castillo mío, y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Una cosa es decir que Dios es una roca, que Dios es un castillo, que es un escudo, que es una fortaleza. Eso es una cosa, es reconocer a Dios por lo que Él ha sido para mí. Pero otra muy diferente es decir, mí. Y David se apropia de eso y dice en el verso 2, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una cosa totalmente diferente. Ahora él ya se siente que Dios es de él, que es su única posesión, que él ha estado allí. Muchos salmos ustedes van a verlos cuando estudien los salmos, comienzan con una súplica, con una tristeza, pero terminan en gozo. Terminan alabando a Dios o empiezan alabando a Dios y después diciendo todo esto. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros miramos nuestros problemas, los vemos enormes, los vemos que no hay escapatoria. Pero cuando contemplamos a Dios y le alabamos, Dios se va haciendo más grande en nuestro corazón y los problemas se van haciendo más pequeños. Dicen 2 frases de Spurgeon. Una dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Y también dice él que nosotros somos muy propensos a grabar nuestros sufrimientos en la piedra y nuestras bendiciones en la arena. ¿Por qué dice eso? Porque nos acordamos de nuestros sufrimientos como si fueran lo más fuerte, pero nos olvidamos de las glorias que Él nos ha dado.
Nos olvidamos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Por eso dice que las grabamos en la arena, donde una ola las borra. Pero nuestros sufrimientos nos gusta ser masoquistas y estarnos allí con ellos. Si nosotros cambiáramos el enfoque de nuestra mente y viéramos primero las bendiciones, de verdad que nuestros sufrimientos serían nada delante de Él. Dice el verso 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí la palabra invocar es una palabra muy bonita en el hebreo, que es así: acosar, si la traducimos. Es acosar, es perseguir con insistencia, es atosigar. Eso quiere decir invocar al Señor. Aquel que es digno, y digno significa aquel que es merecedor. David sabía el principio que encontramos en Proverbios 8:17. Si lo pueden poner por favor en la pantalla, Proverbios 8:17. Aquí en el verso 3 aparece la palabra invocar, que vamos a encontrar posteriormente, y dice Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. David conocía ese principio, aunque todavía no había sido escrito, lo conocía ya. Él sabía que tenía que buscar al Señor. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Los que me persiguen, me acosan, dice el Señor, los que quieren estar conmigo. No es una búsqueda de Dios tibia. No. Yo ahí me acordaba, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una dieta o hacer ejercicio, ¿no? Y se me atraviesa cualquier cosa, bueno, pues ya ni modo, ya empiezo el lunes. No es ese tipo de cosas, es un tipo de buscar insistentemente, es buscar con fervor, es acosar, es perseguir la presencia de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hizo David ante esos problemas, invocó al Señor. David no tenía enemigos pequeños como nosotros. David tenía peligros enormes, reyes lo estaban buscando para matarlo. Y ahora los enemigos de David eran de carne y hueso. Pero nuestros enemigos también son espirituales. Nuestros enemigos son más poderosos. Yo aquí lo he dicho algunas veces. ¿Cuáles creen ustedes, o según la palabra, cuáles son nuestros enemigos más fuertes? ¿El vecino? ¿El ladrón en las combis? ¿Las ratas? ¿La suegra? No son nuestros enemigos más fuertes. ¿El SAT? El pecado y la muerte. Esos son nuestros enemigos, lo que nos hacen daño. Esos son los enemigos que en realidad nos merman. ¿Cuántos de los problemas que ahorita pensamos se derivaron de tomarles malas decisiones o de no seguir el camino de Dios? Ustedes piénsenlos. Casi todos. Casi todos. Hay algunos que no, que son pruebas de Dios. Alguna enfermedad repentina que no sabemos ni de dónde provino. Eso es una prueba de Dios. Pero en realidad casi todos los demás problemas o vicisitudes que hemos tenido los hemos provocado nosotros. Pero dice el verso 3: invoqué, acosé, perseguí con insistencia al Señor, que es merecedor de alabanza, y quedé salvo de mis enemigos. David de esos enemigos físicos, y nosotros queremos, aparte de ellos, de nuestros enemigos espirituales. Y David se sentía de una manera difícil. ¿Qué peligro sorteó David? ¿Cómo se sentía? ¿Cuál era su situación? Dice el verso 4. Dice: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Verso 5. Ligaduras del Seol. El Seol es el sepulcro. Me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David usa aquí 4 metáforas, 4 comparaciones para describir la penuria de lo que estaba pasando. Y dice ahí en el verso 4: los lazos de muerte me envolvieron. Es decir, David se sentía, y quizás tú te puedes sentir sin escapatoria, como amarrado. No podía casi moverse. Estaba sujeto como un malhechor para ser ejecutado.
Después dice que él se sentía, dice, los torrentes destructores me abrumaron. Es decir, David, y quizás tú te encuentras preocupado como un marinero, como un náufrago, que no ve esperanza y no ve el tiempo de pisar tierra firme. También dice, me enredaron los lazos del sepulcro. Es decir, él se sentía que estaba a punto de morir ya, con un pie en el hoyo. Me encontré ante las trampas de la muerte. Se sentía capturado en una red como un pájaro, tembloroso y temeroso. Así se sentía David y así nos hemos sentido mucho ante nuestros problemas. Otra frase de Spurgeon dice, Satanás sabe cómo bloquear nuestras costas o nuestra vida con los barcos de la guerra, de la aflicción. Pero bendito sea el Señor. El puerto de la oración está todavía abierto, no lo han invadido y la gracia puede atravesar ese bloqueo, llevando mensajes de la tierra al cielo y bendiciones en su retorno del cielo a la tierra. Es decir, Dios nos ha dado un recurso en esos momentos. Y tú piensa, ante esos problemas que tuviste en el pasado o ante esas situaciones que tienes actualmente, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo solucionaste ese problema que te dijeron? ¿Te acuerdas cuál fue tu primera reacción? ¿Cuál fue? ¿Te quejaste delante de Dios? ¿Reclamaste y le dijiste, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿O actuaste con desesperación buscando luego una solución en tus manos? ¿Qué hiciste ante ese problema o ante los problemas que estás haciendo? Y David nos da una llave preciosa. Y dice el verso 6. En mi angustia, ¿qué hizo? Invoqué a Jehová. ¿Y qué más dice después? Y clamé a mi Dios. Eso es lo que hizo el Señor y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Parece algo tan sencillo, pero es algo tan poderoso. A veces queremos resolver nuestros problemas de una manera tan espiritual, tan complicada, tan difícil. ¿Se acuerdan también de aquella historia cuando un rey estaba enfermo y le dijeron que para sanar tenía que meterse en el agua? Y él dijo, pero es que, ¿cómo voy a hacer eso? Él esperaba que le dieran una solución mágica. Tómate esto a las 4 de la mañana y a las 4:08 de la mañana este otro menjurje y párate de cabeza a las 5 de la mañana y quizás lo hubiera hecho. Y queremos a veces nosotros encontrar soluciones maravillosas y puntos clave y casi hechizos para que nuestro problema salga adelante. Pero no, hermano, la respuesta es sencilla y nos las da David, que dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé al Señor. Entonces, David nos da esa clave sencilla, el clamor, la oración. La oración en sí no es poderosa. Muchos han visto esa frase que dice, la oración tiene poder, pero eso no es verdad. La oración es una herramienta de comunicación entre Dios y nosotros, porque el que es poderoso es el que responde a esa oración, no la oración en sí misma. Si no, estaríamos haciendo un mantra o un hechizo, ¿no? Un decreto, no. Lo que es poderoso es Dios quien responde a esa oración. Y la palabra aquí que usa David, donde dice en mi angustia invoqué, se traduce como en mi angustia pedí auxilio. Y después cuando dice él, quien Dios oyó mi voz, esa palabra dice que Dios, que significa oír inteligentemente, poner atención. Las oraciones que tú haces, hermano, en ese cuarto cuando estás llorando, en esa soledad o cuando tienes angustia, no quedan en el techo. No oramos y las palabras se las lleva el viento. Oramos y llegan delante de Él que pone atención. Estamos seguros que Dios escucha nuestras oraciones. David tenía confianza en Dios por dos cosas, por lo que había hecho y por las experiencias de su bondad en su vida. Pero también tenía confianza en Dios por algo muy importante. ¿Cuál era? Es que él conocía y sabía quién era Dios. Decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía así, que el ser humano había creado a Dios porque era una forma de enfrentar sus miedos. Es decir, si el hombre tenía miedo al agua, la consecuencia natural es que iba a crear un Dios que fuera el Dios del agua. A eso responde la creación de los dioses. Por ejemplo, si había también
un miedo y el hombre tenía miedo a los volcanes, iba a inventar un dios del fuego o dios de los volcanes. También decía que si, por ejemplo, los truenos y relámpagos le daban miedo al hombre, pues iba a crear a Thor, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Eso decía Freud, que el ser humano había creado a Dios porque era una forma de enfrentar sus miedos. Y aquí David nos va a pasar a otro tema, que es el conocimiento de Dios. Y Freud, cuando decía esto, yo creo que tenía razón si hablaba de otros dioses, pero no del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que nosotros tenemos, en realidad es un Dios amoroso, misericordioso, lleno de bondad. Nos predicó el pastor Philip acerca de la bondad y del profundo amor de Dios. Qué hermoso ver a Dios así. Es hermoso, la verdad es reconfortante. Pero aquí David nos dice que el Dios de la Biblia también inspira miedo, inspira terror para sus enemigos. Nadie quiere estar cerca de ese Dios que es tan justo, que es verdadero, que es vengador, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y ahora, como les dije al principio, usemos por segunda vez nuestra imaginación y despojémonos de todas las imágenes que tenemos acerca de Dios. Yo les decía el jueves, como ese viejito bonachón de barba y vestido blanco que está sentado con una túnica brillante. Tenemos esa imagen de Dios, que es puro amor, que es pura bondad, que no mata una mosca. Creemos a Dios incapaz de ser el que da justicia y juicio. Pero aquí David, y no está desconectado de lo que vimos, ahorita les voy a decir por qué, empieza a dar una descripción acerca del Dios. Y vamos a ir haciendo en nuestra mente una imagen más real y cercana de lo que nuestro verdadero Dios es. Y leemos del 7 al 15, dice así: imagínense a este Dios. Entonces la tierra tembló y se estremeció, y los cielos de las montañas se sacudieron y temblaron. ¿Cómo se estremecieron cuando ardió su ira? El verso 8. Humo subió de su nariz, es decir, estaba enojado, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre querubines, querubines son ángeles, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas que son flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ese es el tamaño de Dios que creemos nosotros. No es un Dios pequeño que cabe en tu cartera. No es una estampita que la puedas poner allí en tu casa. Este es el Dios que tenemos, hermanos. Un Dios que truena desde los cielos, que está acompañado de relámpagos, que de fuego, de humo. Este es el Dios en el que nosotros creemos. Y es un Dios atemorizante. Así como Freud dijo, esa tontería. Otro filósofo llamado Voltaire dijo que nosotros hemos hecho a Dios, que Dios ha hecho a su imagen y semejanza al hombre, pero el hombre le ha devuelto el favor. ¿Qué quiere decir? Que él decía, él no creía en Dios. Lo que él estaba diciendo es que Dios es una imagen del hombre. Que el hombre a través de su mente creó a Dios, pero lo creó con sus errores y con sus vicios. Pero él estaba equivocado acerca de Dios. Porque si nosotros contemplamos algunos dioses, quizás sean hechos a semejanza del hombre. ¿Ustedes han escuchado acerca de Zeus, por ejemplo? ¿Cómo es Zeus? Deme una característica de Zeus. Es fuerte. ¿Qué más? Es borracho y infiel. Esa es una de las características de Zeus. Ustedes lean la mitología griega y con cuántas mujeres no tuvo hijos. Y le gustaba empinar el codo. Ese Dios es hecho a semejanza de hombre, porque los hombres son así. Pero no nuestro Dios.
Ese es uno de los argumentos que nosotros tenemos para decir que Dios es superior a nosotros y que Dios no puede ser inventado. ¿Por qué? Porque es completamente diferente a nosotros. ¿A quién le va a gustar que su Dios sea santo y que juzgue el pecado? Ustedes pónganse a pensar ahorita. ¿Cuál es uno de los cultos que está? Si van a Tepito, ¿cuál es uno de los cultos? O a muchos barrios que se dedican a negocios no tan lícitos, ¿cuál es uno de sus dioses? ¿Y por qué creen que sean ellos? ¿Creen que son casualidad? Porque esos dioses permiten lo que ellos practican. Porque la Santa Muerte no te va a decir nada si tú robas, si tú extorsionas, si tú consumes y vendes drogas. Ese es un Dios a hecho y semejanza del hombre, que no te recrimina, que puedes sobornar. Esos dioses sí, y en ese caso Voltaire tenía razón, pero no al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es completamente diferente. ¿Qué hombre se le pudo ocurrir que Dios castigue el robo, el matar a otra persona, el blasfemar? Nuestro Dios es completamente diferente a todos los otros dioses. Mucha gente inventa dioses que no reprochen su avaricia, su orgullo, su lujuria y todos sus excesos. Esos dioses les permiten satisfacer su carne. Pero no nuestro Dios. Nuestro Dios es santo y es poderoso. Y por eso David lo invocaba. Él sabía que lo había librado, pero no solo sabía eso, sino que también sabía que Él es poderoso y excelso sobre todas las cosas. Es el más elevado de todos los seres. ¿Y por qué está relacionado con lo anterior? ¿Por qué podemos decir que David daba gracias a Dios? Porque lo que había hecho, porque también lo conocía. Cuando David empieza a dar esta descripción, muestra el tamaño de nuestro Dios y podemos estar seguros y confiados. Si a nosotros nos tuviera que defender, por ejemplo, ante un enemigo, nos tuviera que defender Benjamín que está allí, ¿cómo nos sentiríamos? Pues con mucho miedo, ¿no? Benjamín es el niño que está ahí cargando. Si él tuviera que defendernos, sentiría mucho miedo. Pero si nos tendría que defender a lo mejor Cristian, ya nos sentiríamos más seguros. Pero si nos defendiera el Señor, que es todopoderoso, nos sentimos todavía más seguros. Cuando un Dios de ese tamaño está de nuestro lado, podemos estar seguros como David. Podemos estar confiados y firmes en la esperanza de su protección. No solo tiene misericordia y nos saca de las dificultades y nos da salvación. No solo es nuestro castillo y nuestra fortaleza. No, porque de poco valdría esa intención de Dios. De poco valdría que nos quiera salvar si no tuviera el poder para hacerlo. De poco valdría que Él fuera todo amor si Él no tuviera la potencia para llevarlo a cabo y liberarnos. Ese también es nuestro Dios, ese también es el Dios de lo que lo buscan. Es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de David y también puede ser tu Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.